hermoso, un lugar que nos hace recordar que tenemos un Dios hermoso, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, y que nos deleitamos en Él observando su creación, lo que Él ha creado, porque lo que Él creó nos muestra qué Dios tan grande y maravilloso tenemos. Y lo que quiero compartir contigo es algo que el Señor puso en mi corazón en este día o a partir del día de ayer. Escudriñando la Biblia, me encontré con algo que me llamó tanto la atención y quiero compartirlo con cada uno de ustedes porque sé que va a ser de bendición también para ti. Estaba leyendo la Biblia en la sala de casa y encontré una frase que me llamó mucho la atención y que tengo unos días escudriñando y estudiando para guardarlo en mi corazón y también compartirlo con ustedes. Y es la siguiente frase o la siguiente pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y me vino esta pregunta al corazón porque hace unos días abrí mi Biblia para leer y le preguntaba, Señor, ¿qué tú quieres que yo lea en el día de hoy? ¿Qué necesito leer? ¿Qué necesito aprender? Y me encontré con esto de que Jesús en Mateo dice que lo importante es hacer la voluntad de Dios. No importante, sino que específicamente Él describía y decía que sus hermanos, hermana y madre son aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Y dije, wow, la voluntad de Dios. Entre tantas cosas que hacemos, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Y empecé a buscar en la Biblia, en la internet, lo que describe la Biblia sobre la voluntad de Dios. Y encontré muchos pasajes de la Biblia que hablan sobre la voluntad de Dios. Pero hubo uno que me llamó mucho la atención y quiero compartirlo contigo. Vamos a ir a la Biblia, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, iniciando en el verso 16. Y Pablo dice de la siguiente manera, gloria a Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Wow, gracias Señor. De todo lo que encontré sobre lo que dice la Biblia de hacer o qué es la voluntad de Dios, esta fue la que más me llamó a la atención, porque dice, esta es la voluntad de Dios para con ustedes, ¿en quién? En Cristo Jesús. Me encantó que Pablo dice aquí que es en Cristo Jesús, quien es la vía al Padre, quien es quien nos compra con su sangre, que es quien nos justifica, quien es el camino a Dios. Y aquí Pablo presenta a Cristo como el camino, el túnel o el espejo o el lente por el cual vamos a hacer la voluntad de Dios. Esto está poderoso. Y aquí vi tres frases que son muy importantes y es la base central o el centro de este breve video, de este breve mensaje. Y la primera palabra es: estad siempre gozosos o estén siempre gozosos. Y yo buscaba la palabra gozo. ¿Qué significa estar gozosos? Porque muchas veces confundimos la palabra gozo con la palabra felicidad y es muy diferente, ¿ok? Aunque al final varias palabras llevan a un mismo asunto, que es a la felicidad. Pero, ¿qué significa la palabra gozo? La palabra gozo es un sentimiento que viene desde el espíritu y que es duradero, a diferencia de la felicidad. La felicidad es una alegría que es pasajera, que es momentánea. Pero el gozo es una felicidad que viene por medio de la fe en Dios. Y esa felicidad o esa alegría es una alegría que es duradera.
Es una alegría que a pesar de las circunstancias la podemos sentir y la podemos vivir. Es una alegría que tenemos aunque estemos en medio del problema y en medio del proceso o en medio de la necesidad. No sé si te ha pasado que tienes una situación y un problema, pero estás tranquilo. Y tú mismo te preguntas, pero ¿por qué yo estoy tan tranquilo de esta situación que hoy me pasa si yo sé que es mala? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy triste con esta situación que a lo mejor antes me entristecía, pero ahora no? Eso se llama el gozo. Y este gozo solamente puede darlo Dios, nadie más. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que a los que amamos a Dios, dice Pablo también, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su promesa fuimos llamados, fuimos elegidos. Y la Biblia dice allí que esa situación es primero momentánea y segundo que va a traer un gozo o una conversión en nosotros. ¿Cuál conversión? La conversión a Cristo Jesús. Estar siempre gozosos. Cuando la palabra dice siempre, siempre, en todo momento, en todo tiempo, en toda situación, celebrando los momentos malos, buenos, perdón, pero también celebrando los momentos que humanamente tú y yo creemos que son malos. Y cuando digo creemos es porque hay situaciones que pasan en nuestras vidas que humanamente la filtramos como humanos y es porque somos humanos, ¿verdad que sí? Es normal. Pero que al final traen una bendición y un aprendizaje a nuestras vidas. Luego dice el verso 17 que oremos sin cesar, que oremos sin cesar. Y esto no significa que tú vas a orar 24 horas al día, pero si puedes hacerlo es una bendición. Lo que aquí dice Pablo es que siempre oremos en todo momento, en todo tiempo. No solamente, acordarnos de que tenemos la necesidad de Dios en el momento de la dificultad, sino que también en el momento de la felicidad también oremos, pero que también oremos cuando no sintamos nada. Porque va a haber un día o días en nuestras vidas donde por cualquier circunstancia humana no vamos a tener deseo de orar. No sé si te ha pasado que vas y te postras a orar y tú no encuentras por dónde iniciar tu oración. Pablo dice, oremos sin cesar. En todo tiempo necesitamos orar. Y definir la oración es algo muy extenso. Muchos dicen que orar es hablar con Dios. Otros definen la oración como estar con Dios, intimar con Dios. ¿Qué es intimar? Hablar con Él, que Él nos escuche y que nosotros le demos la oportunidad de que Él nos hable a nosotros. Esa es la oración. No solamente ir a parlotear, bla, 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 bla. No. Sino que hablemos con Dios y hagamos un silencio, un stop, una parada para que Dios nos hable a nosotros. Y por último, estoy terminando, dice, dad gracias en todo. Ay, Dios mío. Dad gracias en todo. Y todo es todo. La palabra todo significa todo. La palabra todo no tiene otra definición. Y es súper entendible. ¿Qué es todo? Todo. Dad gracias en qué? En todo. No solamente en el momento cuando llegan cosas buenas, no solamente cuando estamos en salud, no solamente cuando nos sentimos bien, no. Dad gracias en todo. Hay momentos en nuestras vidas que tenemos o que van a llegar, porque te aseguro que van a llegar, donde también tenemos que decirle, Señor, gracias. Dios mío, te doy gracias. Porque dice aquí que esta es la voluntad de Dios para con nosotros o para contigo, para con ustedes en Cristo Jesús. Dios espera que nosotros seamos agradecidos, aun cuando no entendamos, aun cuando nos llegue la provisión, aun cuando estemos supuestamente mal. Dios quiere que demos gracia en todo. Y esto
me llena de alegría y llena mi corazón. Cuando la palabra dice que demos gracias en todo, es porque todo es bueno. Y esto es una locura. Tú me dirás, Aníbal, pero yo te estoy escuchando ahora, pero tú dices que mi enfermedad es buena. Tú dices que mi estado físico es bueno. Tú dices que mis situaciones con mi hijo es buena. Tú dices que mis luchas son buenas. Sí, son buenas. Eso dice la Biblia. Dad gracias en todo, porque todo es bueno, aun cuando no entendamos. Tener la capacidad de decirle, Señor, gracias. Pero estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo, tiene que estar basado en un elemento. Y este elemento es la fe. Dice Pablo, la misma Biblia, o no Pablo, porque voy a mencionar al libro de Hebreos. Y dicen los estudiosos que no se sabe el autor de Hebreo, aunque a veces se lo adjudicamos a Pablo, pero dicen los estudiosos que el libro de los Hebreos no se sabe quién lo escribió. Pero allí dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, es la fe. Y si no tenemos el elemento o el sazón o la base de la fe, es imposible estar siempre gozosos. Es imposible orar sin cesar y es imposible dar gracias en todo. Necesitamos en cada uno de estos elementos el elemento principal o la base, que es la fe. Y la fe en Dios, la fe en su Hijo Jesús, la fe en que Dios está en control de nuestras vidas. Y qué lindo, qué tremendo que Pablo, escribiendo esta carta a los tesalonicenses en Tesalónica, menciona esto, recomienda esto. Repito, número uno, para que no se te olvide, número uno, estemos siempre gozosos, sin importar lo que pase. Hey, atención. Estar gozoso no es estar sonrientes. Atención, porque habrá situaciones que no te van a sacar una sonrisa, pero el gozo te dice de que algo bueno viene de eso. ¿Ok? Número uno, estar siempre gozosos, creyendo de que Dios está en control de nuestras vidas, creyendo de que Dios algo está haciendo con esa situación cuando es mala, sabiendo de que el Señor nos quiere moldear para que produzcamos los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia, amor, gozo, benignidad, dominio propio, y que nos podamos parecer cada día más a Jesús, que esa es la meta de todo cristiano, parecernos a Jesús. Número dos, que oremos sin cesar, orar en todo tiempo. Aun cuando no tengas ganas de orar, tienes que orar. Alguien decía, no sé quién, que cuando no tenemos deseos de orar es cuando más necesitamos orar. Cuando no tenemos deseos de ayunar es cuando más necesitamos de ayunar. Porque cuando no tenemos ese deseo de ayunar, de buscar a Dios, es cuando verdaderamente lo necesitamos. Necesitamos esa hambre del Señor. Y por último, y número 3, finalmente, dar gracias en todo. Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por esa situación que hoy vives. Si estás hoy feliz y contento, dile, Señor, gracias por esta bendición y por esta felicidad. Si están confundidos, dile, Señor, gracias por esta confusión. Ayúdame a entender lo que está pasando. Si estás enfermo, dile, Señor, gracias por esta enfermedad. Porque sé que de esta enfermedad algo va a surgir. Porque finalmente, dice aquí la Biblia, que es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Gracias por escuchar este corto video de 15 minutos. Y quiero por favor que te suscribas a esta plataforma, a esta página, y que compartas este video con alguien, porque sé que va a ser de sumo gozo. Si no me conoces, soy tu hermano Aníbal Lebrón del ministerio Aníbal Lebrón. Te amo mucho en el amor de Cristo. Si necesitas oración,
Si necesitas consejería matrimonial, si necesitas conversar con nosotros, puedes dejarnos un comentario y vamos a estar comunicándonos contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo y con toda tu familia. Soy tu hermano Aníbal Lebrón. El reino de los cielos en la tierra. Te amo. Hasta la próxima.